Buenos días, son las 11:40 y vamos a hacer algunas preguntas a Fernando Atria para el Cabildo de Ingenierías por el Medio Ambiente. Buenos días. Buenos días, sí. Espero poder aparecerme en la reunión que ustedes tengan mañana, entiendo, ¿no? Sí, mañana a las 6 de la tarde. Pero tenemos la posibilidad de que este pleno que estamos teniendo ahora se extienda y entonces que no pueda llegar, pero voy a tratar de aparecerme por un minuto y entonces por lo menos ahora aprovechar la oportunidad para conversar con ustedes. Bacán. Primera pregunta. ¿Cuál crees tú que es la constitución existente más parecida a la que va a quedar en la nueva constitución chilena? ¿Por qué? Y si no hay ninguna, ¿por qué crees tú que salió diferente? No, yo diría que es una constitución bien diferente a las que existen. Por supuesto, toma cosas de otras constituciones, porque así funcionan todas las constituciones que se van enriqueciendo de la tradición constitucional anterior, del país respectivo y la tradición constitucional global. Pero no es muy comparable, creo yo, y eso es porque este proceso constituyente yo creo que va a ser visto a su debido tiempo como el primero de una época, más que como perteneciendo a una época de la cual ya hay varios experimentos, ¿no? O sea, las características de este proceso constituyente son características inusuales en los procesos constituyentes anteriores, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, los procesos constituyentes como el de España, Brasil, Sudáfrica. Son todos procesos constituyentes que se dan en un momento bien especial de la vida de esas sociedades, a la salida de una dictadura, o en el caso sudafricano del apartheid, y entonces son procesos constituyentes que miran con distancia a un pasado reciente de dictadura o de apartheid y con esperanza y optimismo a un futuro que va a fundar la Constitución de funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Entonces mira a las instituciones democráticas, al Parlamento, a los partidos políticos, a la ley, con confianza y deposita en ellos la tarea de ir desarrollando la Constitución. Este es un proceso constituyente que mira con recelo a un periodo de 30 años de funcionamiento normal de instituciones democráticas, claro, diría yo, neutralizadas por la Constitución tramposa, pero instituciones democráticas, Parlamento, ley, partidos políticos, y entonces no mira un futuro esperanzado de funcionamiento normal de esas instituciones. Mira con cierta preocupación, no vaya a ser que el funcionamiento de esas instituciones vaya a impedir que las novedades de la nueva Constitución se asienten. Entonces, por eso yo creo que esta es una Constitución, este es un proceso constituyente bien peculiar, no peculiar en el sentido de original y único, sino más bien perteneciente se parece mucho más a los procesos constituyentes que van a venir en otros países, porque estas características, un proceso constituyente que está en este momento, que mira con cierta distancia al funcionamiento normal de las instituciones democráticas, porque viene después de un periodo de deslegitimación de ese funcionamiento, eso es algo que estamos viendo en el mundo en general. Y otras características de este proceso constituyente que también son propias de él, pero también van a caracterizar a los que vienen, la irrupción feminista, la preocupación medioambiental, la crisis ecológica, son todas cuestiones que creo yo van a caracterizar a los procesos que vienen. Entonces yo creo que va a ser más bien una constitución que se va a parecer a otras que vendrán, más que una constitución que se parezca a constituciones que ya existen, aun cuando hay cuestiones, por supuesto, hay ciertas vinculaciones que uno podría hacer. ¿Qué parte de esta nueva constitución se parece a ciertas constituciones comunes que no tiene la constitución que estamos dejando atrás? ¿Hay algún elemento que tú digas, este elemento sí efectivamente se parece bastante? Tú me nombrabas la italiana, qué sé yo, la española, que en realidad la constitución que acabamos de dejar atrás era excesivamente sui generis y no tenía. ¿Hay algún elemento que sea como paraguas que la constitución que estamos dejando atrás no tenía, o la constitución que estamos dejando atrás igual tenía ese paraguas? Era parte de ese paraguas. O sea, yo creo que la diferencia más importante es que la constitución de 1980 era una constitución que fue creada con desconfianza de la democracia y que entonces protegía a la constitución de la democracia y buscaba incapacitar al poder democráticamente generado para hacer transformaciones significativas. Y por eso en los últimos años hemos visto cómo se discute, pero no se logra transformar. Esta es una constitución que no tiene desconfianza por la democracia. En ese sentido, a ese nivel, que es bastante abstracto, ¿no?, pero que es bien importante, esta es una constitución que se alinea con las constituciones democráticas del mundo, ¿no? Y estoy pensando en constituciones como la española, la italiana, la alemana, las constituciones latinoamericanas, que son constituciones democráticas también, etcétera. Yo diría esa es la cuestión fundamental. Es una constitución que no tiene trampas, que no tiene cerrojos. Es una constitución cuya finalidad no es impedir ni neutralizar, sino habilitar al proceso político democrático.
También es una constitución que tiene un catálogo amplio de derechos, cuyo centro está en los derechos sociales, y la garantía de derechos sociales también es una característica del constitucionalismo de la posguerra, por así decirlo, ¿no? La idea de Estado social y democrático de derecho, ¿no? Es lo que introdujo la Constitución alemana, el 49, ya había venido con la Constitución de Weimar, el 19, y la Constitución española del 78. Entonces, en eso, esta Constitución se alinea con esas otras constituciones. Dado que está flexible el cambio, ¿qué partes de la Constitución tú crees, sospechas, o te parecería poco grave que fueran revisadas? Voy a poner un lenguaje así neutro. A ver, ¿O qué va a ocurrir? Yo diría que si tú me preguntas, el texto actual de la Constitución es un texto que para poder entrar en vigencia necesita urgentemente cambios porque quedó mal hecho, mi respuesta sería no. En ese sentido yo he dicho, y se me ha exagerado esta cuestión, que la Constitución no necesita cambios. Ahí el énfasis está en necesita. No necesita cambios porque no tiene problemas de operación. ¿Quiere eso decir que yo tengo la seguridad completa de que lo que está escrito en el texto se va a realizar en la realidad de un modo tal que no va a suscitar ningún problema, que no va a llevar a ninguna necesidad de revisión? Por supuesto que no. Yo en eso tendría una visión completamente antidogmática. Hay una brecha entre la manera en que uno diseña las cosas en el papel, que es lo único que podemos hacer aquí en la Convención, ¿no? Diseña instituciones políticas, formas de actuación, procedimientos, etcétera, y cómo eso se transforman en instituciones realmente existentes. Y cuando se transforman en instituciones realmente existentes, bueno, esa transformación va a ir develando que algunas cosas que se preveía que iban a funcionar de un modo funcionaron de otro, y que eso fue bueno, está bien, o que fue problemático y habrá que corregirlo, o que surgen problemas que no fueron anticipados, o que cosas que están previstas en la Constitución por problemas que podrían ocurrir nunca ocurrieron y entonces son innecesarias. Entonces yo creo que no hay ninguna razón para pensar que esta Constitución no va a ir necesitando ajustes como todas las Constituciones. Y por eso creo yo que es importante que esta es una Constitución cuyos mecanismos de reforma no están pensados para hacer imposible la reforma, como los mecanismos de la Constitución de 1980. Estos mecanismos, la reforma de la Constitución exige 4/7, que es un quórum ligeramente superior a la mayoría, ¿no? O sea, esto es algo así como 57%. Si fueran 100 los diputados, se le requerirían 57 votos. Lejos de los 3/5 o los 2/3 incluso de la Constitución actual. Y además, en algunos casos, cuando la cuestión es sustancial, requiere plebiscito. Pero que requiere plebiscito es una demostración de que esta no es una Constitución que se proteja de la democracia. Requiere plebiscito porque esta es una Constitución dada por una Asamblea Constituyente y un plebiscito, este es el supuesto, ¿no? Que se gana el 4 de septiembre. Y entonces la reforma significativa de la Constitución, los ajustes que sean necesarios, son ajustes que tendrán que ser discutidos en el Congreso a través de la representación política y tendrán que ser ratificados por la ciudadanía en plebiscito. Nosotros estamos mal acostumbrados, o sea, nosotros tendemos a pensar que un plebiscito es una exigencia máxima, difícil. Entonces que es acusado esto ridículamente de ser un cerrojo antidemocrático. Es bien peculiar esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que los plebiscitos son cuestiones así de la envergadura de lo que se necesita para salir de la dictadura o lo que se necesita para cambiar la Constitución, porque para eso hemos usado plebiscitos. No hay ninguna razón por la cual tiene que ser así. Es perfectamente posible que haya una práctica incluso relativamente habitual. En otros países, por ejemplo, se aprovechan las elecciones generales, las elecciones de autoridades territoriales o las elecciones parlamentarias y presidenciales para añadir una papeleta con consultas a la ciudadanía. Uno podría pensar en reformas constitucionales que se van haciendo de ese modo, con un quórum bajo en el Congreso, y que se van sometiendo a ratificación popular, aprovechando las mismas elecciones que ya están planificadas. Entonces, en ese sentido, creo que es un procedimiento no baladí, pero sí simplificado de reforma, y por lo menos de mi punto de vista, la conciencia de que la manera en que instituciones nuevas o instituciones antiguas pero modificadas empiezan a funcionar puede ir haciendo presente la necesidad de ir haciendo ajustes o cambios que deban hacerse. Así que en ese sentido yo no tendría ninguna posición dogmática al respecto. Hay una crítica del Estado regional, así como quedó. ¿Qué te parece esa crítica y por qué quedó esa en el ambiente? Bueno, Mario Weissbrot lo ha dicho mucho, pero he escuchado algunas críticas respecto a que la forma de Estado regional podría estar siendo un poquito
desordenada o imprevisible. ¿Cómo ves tú cómo quedó eso? Sí, yo he escuchado... ¿Hay alguna constitución que te parezca o país que se maneja? Yo he escuchado que Mario Weissflur está preocupado de varias cosas que a mí me sorprende que le preocupen, ¿no? O sea, él le comentaba a algún entrevistador con escándalo que las leyes se aprueban por mayoría. Bueno, esa es la regla en un sistema democrático. Las leyes se aprueban por mayoría, salvo ciertos casos de legislación especial que se aprueban por una mayoría calificada, que sigue siendo mayoría. En un caso es mayoría de los presentes, en otro caso es mayoría de los integrantes de las cámaras respectivas. Eso, la verdad es que es volver a la tradición democrática chilena, anterior a la Constitución del 80, y es... bueno, a lo mejor él no lo sabe, pero eso es la regla en cualquier sistema democrático. Y yo creo que con el Estado regional también se pone se hace un tema donde yo creo que no lo hay. Es evidente que Chile necesita una forma descentralizada de organización del poder y del Estado. Eso creo yo que no puede negarse. La nueva Constitución propone un sistema de descentralización del poder, con la pretensión de transferir a las regiones capacidad para hacerse cargo de su propio destino, para que haya, por así decirlo, política regional, que en las regiones se discuta sobre el futuro de las regiones. Y eso supone gobiernos regionales más fuertes, con más poderes, una asamblea regional que sea un foro de discusión política local o regional. Yo pienso que es difícil una descentralización de verdad que no tenga elementos como estos, mayor autonomía para las regiones y buscar formas institucionales de crear política regional, de fomentar la creación de espacios regionales de discusión política. De nuevo, a esto también se le aplica, y se le aplica con mayor razón lo dicho antes. Por cierto, que una cosa es como el Estado regional está diseñado en la Constitución, y otra cosa es qué va a pasar cuando los veamos estas instituciones estar operando, porque siempre hay una brecha entre lo que se piensa, lo que se planifica, lo que se decide originalmente, y la manera en que eso ocurre en el mundo, sujeto a todas las condiciones de la realidad. Y entonces, por supuesto que es perfectamente posible que algunas cosas que se pensaban que iban a funcionar de un modo no funcionen, etcétera, y que eso requiera ajuste. Y no hay ninguna razón para excluir esa posibilidad de lo que viene. Perfecto. Pero de nuevo, yo diría, si tú me preguntas, ¿hay en el diseño del Estado regional algo que quedó mal de modo tal que es imperioso modificarlo antes de que empiece a operar? Yo diría que no. ¿Por qué no es un Estado federal? ¿Cuál sería la diferencia entre lo que se propone y el Estado federal? En términos de lo que me estás diciendo un poco. A ver, los estados federados tienen, o los estados en los estados federales tienen mucha más autonomía. Tienen, por ejemplo, autonomía legislativa, legislan. Tienen sistemas políticos propios. Aquí no hay sistemas políticos de cada región, no hay legislación de cada región. Hay mayor autonomía para conducir sus destinos. Eso es lo que hay. Es fundamentalmente una mayor autonomía política y administrativa, pero no una mayor autonomía legislativa, etc. ¿Por qué? Porque los estados federales normalmente dan cuenta de realidades estaduales distintas, ¿no? Nuestras regiones, Chile es un país pequeño, las regiones son pequeñas, no puede compararse las regiones de Chile con los estados de Estados Unidos o con los Länder alemanes, que son realidades sociológicas e históricas totalmente distintas. Entonces, una solución federal, yo creo, no habría sido adecuada para Chile, y entonces no se llegó a eso, se buscó una solución intermedia, una solución de transferir poderes y crear instituciones con autonomía en las regiones. Gracias. Bueno.